Bienvenidos una vez más a su programa Psicología para Todos. Mi nombre es la licenciada Silvia Galván, psicóloga, y en esta tarde pues estamos muy contentos, ha vuelto el sol, ya volvieron las altas temperaturas y pues eso también nos está ayudando a que levantemos el ánimo, ¿verdad? Pues bienvenidos sean todos. El día de hoy pues con un tema, ¿verdad? Que nos han pedido, que es controversial un poquito, el fracaso escolar. ¿Por qué nuestros niños y jóvenes están fracasando? ¿Por qué cada vez hay más oferta educativa y cada vez hay menos jóvenes en titularse, en tener una carrera? ¿Por qué cada vez hay más deserción escolar, niños, jóvenes, adultos que no buscan, ¿verdad? Que no quieren concluir una carrera académica? ¿Qué está pasando, verdad, con nuestros niños y jóvenes? El día de hoy vamos a platicar sobre eso. Les recuerdo que nuestra comunicación está abierta por medio de Facebook, Instagram, o bien a través de sus comentarios, o bien los teléfonos en cabina, que es el 8186-033603. Espero sus comentarios, me gustaría interactuar con ustedes y pues bienvenidos, comenzamos. ¿Qué es fracaso escolar, verdad? Pues la palabra fracaso viene de no haber alcanzado el objetivo. El fracaso escolar es relativo en el sentido de que lo que para una persona significa fracaso, para otra no lo es. De repente, ¿verdad? Podemos escuchar papás muy inconformes porque sus hijos, ¿verdad? Pues no están obteniendo el 10 limpio en calificación. Y ellos pueden creer, ¿verdad?, que su hijo está teniendo un fracaso escolar. Sin embargo, ¿verdad?, muchas veces ese criterio no aplica para todos y de repente también encontramos el papá que pues mete a su hijo a un sistema bilingüe con inglés y español y al niño pues no se le da el inglés. Y para ese papá también hay fracaso escolar. Y así, podemos mencionar muchos situaciones más en donde, pues vamos a ver, ¿verdad?, de que el fracaso escolar es visto a través de la persona, ¿verdad?, que lo vive. Ahorita, ¿verdad?, para muchos de nosotros también una causa, ¿verdad?, del fracaso escolar es la cuestión de cómo las mismas redes sociales, ¿verdad?, nos han ido vendiendo la idea de no es necesario ni estudiar, ni tener un título, ya ni siquiera a veces, perdónenme la expresión, pero ni leer ni escribir bien porque pues llegaron los grandes youtubers, ¿verdad? Es decir, aquel chico, aquella chica que sin necesidad de prepararse, pues le va bien y de repente vemos la penosa, ¿verdad?, situación donde pues de repente vemos a este niño youtuber que hace poquito yo vi la noticia que me decía un compañero, oye, nosotros matándonos con turnos de más de 12 horas al día y este niño de 8 años mostrando juguetes ganó 28 millones de dólares en una semana gracias a YouTube. Entonces la situación está cambiando, pero ¿cuánto irá a durar? No lo sabemos. Y aquí lo importante es que nosotros sepamos que culturalmente hablando, siempre vamos a tener necesidad de doctores, de maestros, de psicólogos, de comunicólogos, de todas las profesiones. Y en nuestras manos está el que no se demerite el estudio, que yo consideraría que aquí en México, que somos tan fantasiosos, tan soñadores, tan apasionados por las modas, es uno de los factores que nos están llegando al tuétano, ¿verdad? Como decimos vulgarmente. A mí me toca mucho, yo trabajo con niños. ¿Qué vas a hacer de grande? Antes tú oías que los niños, no, bombero, doctor, arquitecto. Ahorita te dicen youtuber, gamer. Entonces tú dices, ah, caray, ya cambiaron las profesiones, ¿o qué? No. Ya las redes sociales te vendieron la idea de que tal vez lo puedes hacer así, pero si somos sinceros, ¿cuántos de cada 1000 personas, cuántos pueden vivir realmente de YouTube? Y dejen ustedes, lo que más me preocupa es que ahorita, ¿verdad? También los papis millennials son los que están pensando que, oh, ya llegó la panacea de oro, ¿verdad? Ya llegó la forma en que mi hijo, mi hija, oye, habla bonito, oye, es chistoso, oye, platica, oye, canta. Vamos a meterlo de youtuber porque nos va a sacar de la pobreza. Y en lugar de que le digamos, ponte a estudiar, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro, le decimos, haz un video, grábate en tu celular para que te pongas a hacer videos. Y pues esas, entre otras tantas cositas, ¿verdad? Aquí en nuestra realidad,
yo consideraría que son una de las factores, de las variables que han hecho que empiece a aumentar el deceso, lo que es el aumento en el fracaso escolar. Es decir, jóvenes, niños, ¿a qué vamos a llamar fracaso escolar? El que no concluye los lineamientos o los parámetros de educación en el tiempo estipulado. Es decir, si yo tengo ya un muchacho de 15 años y no ha acabado la primaria, pues ahí yo estoy hablando de un fracaso escolar. Si yo estoy hablando de un joven de 20 años que todavía no concluye su educación secundaria o su educación preparatoria, ahí estoy hablando de un fracaso escolar, porque en los parámetros de edad, ¿verdad? Este joven, este niño, pues no me está cumpliendo con las expectativas. Ahora, ¿qué más puede ser factor que nos dé el fracaso escolar? Bueno, ya ahorita dijimos como que la idea, ¿verdad? La fantasía, la moda que anda ahorita con las redes sociales. ¿Qué más pudiera ser? Bueno, aparte de esto, ¿verdad? Aquí estamos viendo que otra de las cosas que pudiera estar haciendo que haya fracaso escolar es el tipo de papá de hoy. El papá que es perfeccionista, que no se conforma con que su hijo le lleve una calificación, quiere todo o quiere nada. He visto mucho ese tipo de papás y me preocupa, ¿verdad? El papá que dice, no, si me vas a tener un 7 y de panzazo, mejor ya no estudies, salte de estudiar, dedícate a otra cosa. O el que también le dice, no, es que los psicólogos, ¿verdad? Por decirles algo, ganan bien poquito, los maestros se mueren de hambre, mejor ponte a vender aquí conmigo unos tacos, ¿verdad? Pues sí, son cuestiones que tristemente a lo mejor se dan en nuestro ambiente, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto nos va a durar ese negocio? Sencillamente veamos cuántas taquerías hay en nuestra colonia, ¿verdad? O sea, dices tú, ¿y realmente podremos con la competencia? Entonces, hay que estar preparados. Y aquí lo importante es que volvamos a retomar que la importancia de que México sea no de los últimos lugares en preparación académica, primero que nada es valorando desde casa la preparación académica. Como papás volvamos a buscar el camino de que mi hijo, que mi hija concluya una educación primaria, secundaria, preparatoria y profesional. En profesional, aquí vamos con otro bonito anuncio, ¿verdad? No me refiero sencillamente a, quiero una licenciatura y una, si el chico no me da para licenciatura o maestría, me voy a conformar con una carrera técnica, ya va a tener con qué sobrevivir. Pero aquí, los papás de hoy, nos vamos a los extremos. Entonces es bien importante, papis y maestros, ¿verdad? Que nos ubiquemos. He escuchado y digo maestros porque de repente los consejos de los maestros, no, ni te metas de maestro. Profe, a mí me gustaría ser como usted, estudiar para maestro. No, ni te metas. Te va bien mal y te traen para allá y para acá y no ganas bien. Bueno, esa fue tu realidad, pero deja que el chico tenga su realidad, si a él le gusta. Hay que vender esa pasión por lo que hacemos. Eso nadie nos lo va a poder quitar. Bueno, ya nos quitamos de ensoñamientos y ahora vamos con otro factor. Otro factor que nos está ocasionando la deserción escolar es la cuestión de causas o dificultades de aprendizaje no abordadas a tiempo. El niño que desde chiquito, desde que estaba en preescolar, le empezaron a detectar que tenía una dificultad para hablar. Déjalo, al rato habla, no pasa nada. Su tío habló hasta los 5 años, hasta los 6. Oye, y el niño ya tiene 7 y sigue sin decir bien las palabras. Y los papitos se dan cuenta que esa dificultad no atendida va a complicarse y al rato el niño que no habló bien no va a escribir ni a leer bien. Y por lo tanto, como la escritura y la lectura son la base de todos los demás aprendizajes, pues ahí le vamos a trastocar toda la base académica al chico o a la chica y vamos a tener a la larga, si no lo atendemos, un fracaso escolar. Después vemos que muchos de nuestros niños y niñas también abandonan los sistemas porque no pueden con ellos. Llega un momento en que el sistema los rebasa, en que el sistema presenta retos y dificultades, el cual el niño o el joven ya no puede y es mejor abandonar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tip número 1, llevar a atender a tu hijo a tiempo, ¿verdad? Si tú ves que no habla como los demás, si tú ves que se está tardando en leer y escribir, no le des agua, ¿verdad? No le des así como que avión, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Es decir, no te esperes a que el niño tenga un gran problema. Desde los inicios, seamos lo suficientemente humildes para escuchar a maestros, de ir a buscar una
dirección profesional y no nos conformemos con la opinión de la comadre que sabemos que nos quiere bastante y que para no hacernos sentir mal te va a decir, no te preocupes, Juanito habla hasta los 8. Y creemos que si el niño nunca habla un día de la noche a la mañana sin ninguna estimulación y sin ninguna terapia, va a hablar falso, ¿sí? Entonces, esa es otra dificultad. Hemos visto, ¿verdad?, que, por ejemplo, muchos de los jóvenes que presentaron en la primera infancia dificultades del lenguaje o lectoescritura no concluyen ni siquiera la educación secundaria. Yo en la práctica profesional les puedo platicar que yo he visto varios casos en los últimos años. He recibido, por ejemplo, una paciente que ya estaba en primero de secundaria y cuando llego y le evalúo, créanlo o no, no conocía ni las vocales. El tratamiento iba a ir encaminado a que aprendiera a leer y escribir. ¿Y lo logra? Sí, lo va a lograr. Pero ¿cuánto nos vamos a tardar? ¿Cuánto tiempo, verdad? Ya de clase, ¿verdad? Donde la niña ya debe estar con una lectura comprensiva completa, ya hacer inferencias, pues no la tiene, ¿verdad? Entonces, pues ahí si se fijan, dices tú, ¿qué pasó? Y ese es el tercer gran defecto, lo que está provocando también la deserción escolar. Estamos fallando como centros educativos. Los centros educativos no están detectando a tiempo o no están queriendo atender los problemas de aprendizaje oportunamente. Y yo les puedo decir varias razones, ¿verdad? Yo trabajo en esto, yo trabajo como maestra y como psicóloga. Me ha tocado, muchas veces hablas con el papá, haces una cita, oye papi, quiero hablar que tu niño de 4 años no me está hablando nada o habla puras sílabas y pues ya presenta un retraso en el lenguaje. El papá se ofende. El papá se enoja contigo y con la escuela. ¿Cómo se atreve la maestra a decir que mi hijo está mal? Espérame, dame la oportunidad, llévalo a evaluar, checa un poquito, pero de repente eso también nos impide mucho y ha mermado la comunicación entre las escuelas y los padres de familia. Los papás se enojan cuando les decimos que algo no está funcionando de acuerdo a los parámetros que conocemos o los parámetros esperados. Entonces, al decir que las escuelas no son responsables, también me refiero a que muchos niños nos llegan con historiales donde el niño desde el primer año de kinder ha estado en la misma institución y me lo van reportando en segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria y ¡pum! ¿Qué es lo que pasa? Oye, es que está en tercero de primaria, pero no sabe leer ni escribir. Ah, caray. Puedo pensar que el niño a lo mejor estuvo cambiando de residencia, puedo estar pensando que a lo mejor se metió a varios sistemas y pues de ahí se perdió, pero vamos investigando que no, el mismo sistema provocó el problema, no se atendió a tiempo y como una bolita de nieve, el problema va creciendo. Los problemas de aprendizaje del lenguaje de conducta, cualquier problema que presente tu hijo, tu hija, tu muchacho, tu muchacha, no se arreglan solos. Hay que meter una variable profesional. De ahí la importancia de acercarte a la escuela y que la escuela te recomiende o te canalice. Es que no tengo dinero. Hay instituciones públicas. Es que si tengo el dinero, porque mira, me puedo poner de repente mis uñitas y hacer mis luces bonitas y traer mi ropa de moda, invierte en perfeccionar, en trabajar esos defectos de tu niño, porque a la larga, papi, vamos gastando más y obteniendo menos, ¿sí? Los niños, entonces, ¿qué pasa con esos niños? Ya me intrigaste, podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, esa chica de secundaria que no leyó, ¿va a leer? Sí, va a leer, pero ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? Entre más grande estamos, la plasticidad cerebral, que es esa facultad del cerebro para aprender rápido, para adaptarse y sobre todo para que cuando tenemos áreas donde no están muy capacitadas para algún aprendizaje, salen al quite otras áreas, ¿verdad?, que hacen esa función o que ayudan, ¿verdad?, a esas neuronas de esa área dañada a que se cumplan los aprendizajes, las actividades que el cerebro tiene que hacer. Entre más grandes somos, la plasticidad cerebral se va haciendo menor. Por lo tanto, nuestras capacidades de aprendizaje, aunque nunca dejamos de aprender, sí nos tardamos un poquito más, los aprendizajes no son tan significativos, por eso a veces nos asombra que un niño de preescolar aprenda tan rápido y decimos, oye, pues estos niños, ¿cómo le hacen? Pues la plasticidad cerebral está en todo su esplendor, ¿sí? El cerebro está trabajando a 1000. Conforme vayamos creciendo, nunca vamos a dejar de aprender. Si ahorita trajéramos a una persona de 30, 40, 50, 60 años y le enseñamos algo nuevo, lo va a aprender.
¿Cuál es la única variable que va a cambiar? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Y ustedes saben que hablando de cuestión escuela, el tiempo no es nuestro aliado. Es el reto que tenemos que enfrentar. De ahí también que tengamos nosotros que pensar muy bien en qué es, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer en el tiempo prudente. Si, por ejemplo, ¿verdad?, ahora por este año, con el nuevo gobierno, llega un decreto donde dice que ahora ya no se va a reprobar ni en primero, ni en segundo, ni en tercero de primaria, que los niños van a pasar, ¿verdad? Y hasta que el niño esté ya de tercero a cuarto, ahí a lo mejor el maestro va a poder promover que el niño repita. A muchos les parece muy bueno, ¿sí? O sea, para muchos, nos salvamos, ¿verdad? Y el papá, aún y cuando vea que el niño va de primero a segundo sin leer y escribir, pues realmente no le hace mucho ruido porque la maestra al fin y al cabo pues sí lo pasó. O sea, al último ahí tú estás viendo que hay unos 8, que hay unos 7, pero la maestra no lo está dejando. Ahí entonces, papis, bien importante que ustedes tomen la iniciativa, porque sí se puede que el niño se quede en el ciclo escolar, siempre y cuando el papi lo pida. Que tú digas, bueno, maestra, maestro, escuela, ¿qué creen? Yo estoy muy preocupado por el aprendizaje de mi hijo y no quiero que pase, por ejemplo, de primero de primaria a segundo sin leer ni escribir. Entonces ellos te van a decir, ¿verdad?, qué es lo que puedes hacer, unos formatos que hay que llenar y el niño se quedará por petición del papá. Entonces, sí se puede, porque de repente somos un poquito injustos y siempre echamos la culpa a las instituciones educativas, pero también de repente a lo mejor nosotros tenemos la comodidad de decir, pues si lo pasaron, que pase. No, no pasa nada, a mí me ayuda, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues mucho ojo, papis, también con todo esto. También el fracaso escolar, ¿verdad? Lo vamos a atribuir a la cuestión cuando hay desórdenes madurativos, es decir, el niño que a lo mejor nació prematuro o que desde las primeras etapas de desarrollo vimos que iba un poquito atrás o un mucho atrás que sus congéneres, que las personas que son de su edad, de sus iguales, de sus pares. Entonces ahí vamos viendo que a lo mejor el niño madurativamente no tiene la capacidad, igual que los demás niños. Va a llegar un momento en que sin la ayuda especializada y sin la intervención adecuada educacional, pues el niño no va a poder continuar, ¿verdad?, con lo que es la historia académica, la va a tener que interrumpir. ¿Los niños con algún problema maduracional pueden hacer una carrera escolar normal? Sí, pero muchas veces tenemos que darle ayuda, su terapia psicopedagógica, su terapia de lenguaje, según sea el área débil del niño. Otra cuestión, y bien importante porque siento que es muy actual, los trastornos emocionales, ¿verdad? Es decir, los niños, que bueno, aunque no me lo crean, hace poco estaba checando un libro de depresión infantil, pero de hace 20 años, ¿verdad? Y los cánones y las estructuras han cambiado bastante. Antes se decía que la depresión infantil era un evento aislado. Ahorita, ¿verdad? Con todo lo que nos ha tocado vivir, sobre todo aquí en México, si nos damos cuenta, la depresión infantil y muchos trastornos mentales en niños y jóvenes ya son parte de nuestro día a día. Un jovencito que llegue a la escuela deprimido, sin ganas de estudiar, sin ganas de hacer tareas, sin ganas de aprender, pues es un chico que a la larga, si no recibe atención oportuna, también va a tener una deserción escolar. Y también vamos a hablar de un fracaso escolar. Si, por ejemplo, nosotros tenemos la familia desintegrada y el chico lo está viviendo, padres divorciados, niños, ¿verdad? Que, por ejemplo, ahorita, hace poco leía un artículo bien interesante, triste e interesante, que decía los huérfanos del narcotráfico en México. Si ustedes se ponen a pensar años atrás, sobre todo cuando se vino esa ola de violencia tan fuerte, decían, hablamos de las víctimas, hablamos de los victimarios, pero nadie habla de esos niños que se quedaron huérfanos porque la mamá o el papá fueron ejecutados. ¿Qué pasa con todos esos niños? ¿Qué pasa con esa realidad del niño o de la niña que de la noche a la mañana pierde familia, pierde estructura familiar y se tiene que ir a vivir a lo mejor con algunos familiares que a lo mejor conoce, a lo mejor no? Y sobre todo, emocionalmente, ¿se imaginan ustedes lo que ese niño vive? Lo que ese niño va a transmitir más adelante, lo que ese niño, ¿verdad? Ya ni hablemos ni siquiera, es más, aquí ya ni me atrevería yo a preguntar ni a cuestionarme la razón de la escuela, o sea,
la escuela me pasa a segundo término porque la persona en sí está dañada. Entonces, ahorita, con nuestras estructuras familiares diferentes, las cuestiones emocionales están en la orden del día. Entonces, tenemos la obligación de que si tú como maestro o como papá ves que tu niño pues es un niño diferente, es un niño que no sonríe, es un niño que batalla para integrarse, pues no lo podemos dejar así de lado y decir no pasa nada, que el niño siga ahí. Al cabo y que el niño así son cambiantes, no. Son foquitos rojos que tenemos que atender y que ayudar, ¿verdad? Entonces, nos vamos ahorita a un corte, vamos a escuchar un poco de música y ahorita seguimos en Facebook con ustedes. Estamos aquí, bueno, damos las gracias a la Universidad Pedro de Gante por permitirnos el uso de sus instalaciones e invitarlos, ¿verdad?, a que vean toda la gama, ¿verdad?, de las carreras de humanidades que están bien bonitas, bien interesantes. Vengan, ¿verdad? Sean parte de esta bonita oferta educativa muy accesible, ya que no hay examen de admisión. Y, por ejemplo, tenemos la carrera de psicología, de la carrera en psicopedagogía, y también vi una de formación infantil que me llamó mucho la atención, bien enfocada a niños. Entonces, pues la invitación para que acudan, pidan informes y sobre todo, si crees que es lo tuyo, ven a formar parte de la Universidad Pedro de Gante. Y también, ¿verdad? Pues invitarlos a, pues ahorita que estamos hablando de fracaso escolar, si tu niño, si tu niña, si un sobrinito, alguien que tú conozcas, ves que tiene problemas de aprendizaje, problemas emocionales, pues lo traigas con nosotros al Centro Infantil de Aprendizaje y Psicología. Somos una muy buena opción para la atención de niños y adolescentes con algún trastorno, ¿verdad?, en su desarrollo, en su madurez o bien con alguna discapacidad. Nosotros estamos en calle Primera, número 107, en la colonia León 13, muy, muy cerquita de Avenida Las Américas, y estamos en un horario vespertino. Nos puedes encontrar en el teléfono 83 34 47 24. Con mucho gusto te atendemos y veremos todas tus dudas, orientación que necesites y, ¿por qué no?, podemos ser parte del equipo para ayudar a tu niño o niña a pasar, ¿verdad?, a la siguiente etapa educativa, o bien si tiene problemitas de lenguaje, de conducta, de cualquier tipo. Damos también orientaciones a maestros, escuelas y familias. Entonces los esperamos. Bueno, y siguiendo con la cuestión de el fracaso escolar, ¿cómo lo ven? Triste, ¿verdad? Es una cuestión que nos pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con nuestras universidades? ¿Qué va a pasar con nosotros mismos, ¿verdad?, el día de mañana? A mí me llama mucho la atención porque decía, incluso antes, ¿verdad?, cuando a mí en su tiempo, aunque no crean que fue hace mucho, me tocó calificar para lo que era ingresar a una universidad, pues ni siquiera había tantas opciones, ¿verdad? O pasabas, porque pues era, o estabas en la casa mater esta o en la otra, no había tantas opciones. Y ahora veo que hay muchas opciones educativas, pero se está batallando, ¿verdad?, para que los jóvenes quieran estudiar. Entonces, papis, en nuestras manos está, era como decía papá, no hay opción en esta casa, ¿verdad? O estudias o estudias. Es la cuestión de que tú también no le abras el panorama a tus hijos como de la puerta fácil, la puerta atractiva, porque sí lo es, ¿verdad? Y no podemos negar que ahorita el YouTube es lo de hoy, ¿verdad? Incluso nosotros de adultos tenemos que andamos siguiendo y que, pero como te digo, ¿cuánto nos va a durar ese gusto? ¿Cuántos de miles, ¿verdad?, se benefician por ese tipo de moda? Entonces, pues yo los invito, ¿verdad?, a que volvamos a lo de antes y un poquito, sobre todo, a valorar la cuestión educativa. Volvemos al aire, bienvenidos, retomamos otra vez, estamos aquí en Psicología para Todos, el tema de hoy, fracaso escolar. Y pues estábamos hablando hace un momento, ¿verdad?, y retomamos. Hablábamos de todas las cuestiones culturales, emocionales, madurativas, que nos pueden ocasionar que un niño no haga su carrera escolar favorablemente. Y la última que ahorita tengo que decir, y que ustedes obviamente, ¿verdad?, me la van a entender, es pues los niños con discapacidades, ¿verdad? El niño que tiene una discapacidad en su área sensorial, no ve correctamente o no ve nada, no escucha correctamente, o bien tiene un trastorno, por ejemplo, de espectro autista, es decir, donde ya tenemos
una patología, ¿verdad? Del desarrollo bien identificada, pues esos niños también, tristemente, aun y cuando pudieran lograr una carrera completa, muchas veces vemos que son los primeros en presentar lo que es el fracaso escolar y no por falta de habilidades. Eso sí lo quiero aclarar, porque de repente se me puede venir la ola de papás enojados diciendo que sus hijos son muy capaces, lo cual sí respaldo, sino por falta de oportunidades, de medios. Los maestros no saben qué hacer con nuestros niños especiales en las aulas. Las aulas están súper pobladas, entonces el que llegue un niño con una discapacidad auditiva, visual, motora, intelectual, pues significa como que, me llegó no nada más un reto, que muchas veces el maestro es maestro de retos, nos gusta la profesión, nos tenemos vocación y lo aceptamos, pero no tenemos los medios, no tenemos el tiempo, no tenemos la forma de ayudar a ese niño o niña y pues realmente aun y cuando queramos, muchas veces no le damos la atención suficiente, entonces de ahí viene el problema de que muy probablemente el niño o niña que tenga una discapacidad también es un candidato a que tenga lo que es el fracaso escolar. Muy bien. Aparte de todo esto, ¿verdad? Y de que estamos viendo la cuestión del fracaso escolar, más que nada es bien importante que nosotros trabajemos en las escuelas, ¿verdad? Con lo que es la igualdad de oportunidades. Yo sí peleo mucho, ¿verdad? La cuestión de que si el maestro ve que en su grupo hay un niño diferente, en cuestión de atención, en cuestión de nivel de actividad, en cuestión de la forma en que aprende, nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Es decir, tenemos que hacer la luchita de acercarnos con el papá o con la mamá, aunque ahorita yo misma les di la información y les dije que me ha pasado que muchas veces esto es causa de enojo por parte de los papás. Sin embargo, sí se tiene que hacer, ¿verdad? Para que el día de mañana el papi o la mami no nos diga, nunca me avisaste, es que tú nunca me dijiste, es que al tú no haberte entrevistado conmigo, yo pensé que todo iba corriendo perfectamente y ahora me dices que el niño no está trabajando adecuadamente o no adquirió los aprendizajes esperados o porque el niño no está aprendiendo lo mismo que su primito que está en X escuela y que van en el mismo grado escolar. Entonces, para evitarnos todo eso hay que hacer un puente de comunicación, familia, escuela y centro donde el niño vaya a tomar sus terapias, porque aquí viene también el comercialito, ¿verdad? Pero también la realidad de que muchas veces el maestro te podrá dar tips, el maestro en el salón podrá hacer algunas modificaciones. Tú como papá podrás irte, por ejemplo, a internet, googlear, ¿verdad? Dificultades de aprendizaje y ver por ahí algunos tips, pero son orientaciones. El verdadero trabajo lo va a hacer una terapeuta especializada, una psicóloga educativa, una psicóloga conductista, ¿verdad? La que de veras sabe del problema y la que va a hacer todo un programa para que ese niño o niña salga es un profesional. Y muchas veces nosotros demeritamos eso. De repente, ¿verdad? A mí hace mucho tiempo me acuerdo que tenía una niña con problema de lenguaje y decía yo, bueno, señora, pues, ¿qué cree? Esta niña trae ahí un problemita, no pronuncia algunas letras, entonces hay que llevar la terapia del lenguaje. No, no la voy a llevar a terapia del lenguaje. Le voy a poner unos videos en YouTube que vi bien buenos para que los niños repitan. ¿Ayuda? Pues sí, a lo mejor ayuda un poquito como una estimulación, pero no es lo ideal, papis. O sea, si eso fuera, pues no existiríamos los terapeutas, ¿verdad? Entonces, son ayudas, son tips que pueden encontrar, pero la verdadera ayuda, tanto para maestros como para papás, es el psicólogo. Entonces, de ahí la importancia de que le den su lugar a cada quien y que también se apoyen verdaderamente y a tiempo, ¿verdad? De repente es muy triste, como les digo, que llega el niño, como les decía ahorita ese caso, de tercero, segundo de primaria, sin lectoescritura, y dices tú, ¿y qué pasó todo este tiempo? ¿Qué hizo durante todo su jardín? ¿Qué hizo durante primero para pasar a segundo? ¿Y qué hizo en segundo para pasar a tercero sin que desarrollara lectoescritura? Y tú como escuela, ¿por qué no paraste esa carrera académica? ¿Por qué no sugeriste que fuera a ser atendido? Entonces, si se fijan, este problema es un problema en donde todos estamos un poquito inmersos y donde a todos nos toca un poquito de la rebanada del pastel. Sin embargo, pues bueno, ¿verdad? Es parte de nuestra realidad, hay que afrontarla y hay que vivirla y pues papis, invitarlos a aceptar. A aceptar cuando el maestro te da la sugerencia o te dice, ¿sabes qué? Por ahí yo veo, ¿verdad? Por ahí yo creo. Muchas veces lo tomamos personal, pero el maestro ve
muchos niños de la misma edad por muchos años, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Que aquí no puedo decir, y también pues, lo tengo que aceptar, de repente tenemos el maestro, ¿verdad? Que hace observaciones de más, es decir, vio que el niño movía sus bracitos, es autismo. No necesariamente, por eso ve con un profesional. Y ahí viene el papá bien asustado, traigo a mi niño que tiene autismo. Pues no, son movimientos estereotipados de autoestimulación y muchas personitas lo presentan porque es una forma de manifestar la ansiedad en la edad infantil. No necesariamente es autismo, pero como el maestro de educación normal, a grosso modo, conoce algunas patologías, pues él te está dando la sugerencia, pero esta obligación refutar o respaldar esa información. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, también algo que tenemos que tocar aquí es, al nosotros tener un fracaso escolar, ¿verdad? Automáticamente como país, si estamos fracasando académicamente, también estamos fracasando socialmente hablando. Y aquí nosotros tenemos que ser bien conscientes de que nosotros nos sorprendemos, ¿verdad? O se están ahí llenos los comentarios, ¿verdad? Cuando sale alguna noticia de violencia, de la cuestión social que estamos viviendo en todo México, pero nadie se pone a pensar de dónde se originó, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema, como dicen por ahí, es la falta de educación. El muchacho, el niño que no es educado correctamente, que no asiste a las instituciones, ¿verdad? Que no sabe lo que se pide de él socialmente hablando, que no tiene una meta de vida, ¿verdad? Es un muchacho que nos va a dar problemas, es un muchacho que va a buscar el dinero fácil, es un muchacho que va a buscar de, no importa, aunque ahorita yo dure bien poquito o aunque me metan a la cárcel o aunque me metan en problemas, pero quiero todo ahorita. Y esto, ¿verdad? Nos lleva un poquito a, si se acuerdan, que la semana pasada, los que nos vieron y los que no, transmitan el programa de la semana pasada, en donde hablábamos de los estilos de crianza de las familias, cómo estos ya habían cambiado y cómo ahora desde los papás más pobres hasta los papás más pudientes, tenemos un estilo de educación y de crianza muy diferente y esto también está interviniendo. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos nosotros que ver que nosotros aquí como país tenemos que ponernos las pilas, parar las antenitas un poquito y hacer nuestro papel que nos toca en esta gran gama, ¿verdad? De participaciones, prender nuestra lucecita, ¿verdad? Es decir, si por ejemplo nosotros vamos a ver, ¿cuál sería la primera cosa que tendríamos que hacer? Bueno, cambiar un poquito la realidad magisterial. Yo sí he visto, yo, gracias a Dios me mantengo, como quien dice, con dos carreras, ¿verdad? Pero veo la realidad de muchos maestros, ¿verdad? Ustedes, yo creo que no me dejarán mentir. ¿Quién no vio estos videos que se hicieron virales la semana pasada de las maestras que estallaron en crisis de angustia porque ya tenían un año sin recibir sueldo y pues ya estaban hasta acá de deudas, estaban acudiendo a trabajar, no faltaban y no les resolvían si les van a pagar, si no les van a pagar? Entonces las maestras ya hicieron cosas así como que digo, a lo mejor extremistas, pero si me pongo en su lugar, digo, las entiendo, ¿verdad? Entonces, pues valoremos al maestro. El maestro es, después del padre de familia, el primer ente que está con nuestros hijos, el que está formando a los niños, a los jóvenes, a los padres y las madres del futuro. Entonces, a mí me preocupa mucho la cuestión de la salud mental del maestro. Es un trabajo estresante porque la parte bonita es el trabajo con el alumno. La parte muy bonita es que los alumnos traen tras de sí a la familia y luego de repente, pues tú dices, ¿cómo me gustaría que alguien se encargara de trabajar con los papás? Porque pues tú tienes que recibir toda esa carga. Si al niño se le perdieron los colores, vamos con el maestro a regañarlo. Si el niño no está aprendiendo correctamente, vamos con el maestro a regañarlo. Si el niño se está orinando en la cama porque mamá y papá gritan mucho en las noches porque se pelean todos los días, pero vamos con el maestro porque eso no pasaba antes y ahora pasa. Y sí, realmente cargamos al maestro de muchas, muchas cuestiones familiares, sociales, y no estamos retribuyendo lo suficiente. Yo creo que ustedes han visto esa caricatura que decía, ¿cómo sería justo que el maestro ganara lo mismo que un jugador de fútbol? Oye, pues yo estaría encantada, yo sería la persona más feliz del mundo, pero sin embargo esa no es nuestra realidad. Entonces, pues ahí, si el señor López Obrador, ¿verdad? O algún gobernante nos quiere ahí apoyar, sería importante, ¿verdad? Ver la salud mental que reside desde el que tú tengas
ese base económica, el que tú no andes batallando para llevar pan a tus hijos, que no andes batallando con me van a pagar o no me van a pagar, que tú estés tranquilo, que tú estés a gusto sabiendo que tu trabajo es recompensado. Entonces, aquí a nivel México, ese es un punto bien importante, la valoración del maestro. Se habla, yo creo que todos hemos visto esa caricatura que dice 1900, no sé, 90, que iban los papás y llevan al niño, ¿verdad? Y le dicen a la maestra, maestra, aquí está el niño, para que la maestra lo formara, ¿verdad? Y dice, año 2020, ¿verdad? Años después, todos señalando al maestro como el culpable, como el responsable de todas las broncas de tipo social, familiar e incluso de aprendizaje del niño. Entonces, pues sí, revalorar al maestro, darle su lugar, ¿verdad? Trabajar en conjunto. Yo siempre les digo, el maestro no es enemigo del papá, es su mano derecha, es su colaborador, ser colaboradores. Ahora sí, yo tendré que decir y aceptar que también hay maestros que no se prestan y que no ayudan, ¿verdad? Hay maestros que, híjole, me la pones difícil, pero son pocos. Realmente yo les puedo decir como compañeros que tengo y como compañeros que he tenido de más de 20 años que me he dedicado a la educación, son pocos los maestros que te encuentras ahí, pues porque les tocó estar ahí, porque no había otro trabajo. La mayoría estamos ahí porque nos gusta, porque amamos a los niños, porque amamos nuestra profesión, pero sería bien padre que nuestra profesión se fuera compensada en dos sentidos. Socialmente, es decir, que tuviéramos otra vez el privilegio, el reconocimiento social y monetariamente hablando, que bueno, eso a mí no me concierne, pero lo menciono para que tengan ahí sus puntos los maestros. También el contexto del país, nuestra realidad. Sabemos todos, y de esto es de años, México es un país que no le gusta leer, ¿sí? Ese es nuestro contexto. Y ahora con la llegada del internet, de las redes sociales, los audiolibros, híjole, todavía esto nos acabó más, ¿verdad? Entonces, ahí volver a retomar esfuerzos, ¿verdad? Volver a ver qué podemos hacer para volver a enamorar, sobre todo a los más jóvenes, hacia la lectura. Y fíjense, es algo bien, bien curioso. Yo, por ejemplo, ahorita tengo la oportunidad de trabajar en preescolar, que en preescolar les encantan los libros y les encanta explorarlos y les encanta hacer como que leen. Entonces, tú entregas a esos niños con enamorados de los libros y tengo un cuento y cuentas el cuento y se van contigo y maestra me presta el cuento para llevármelo a mi casa y hasta que se acaban el libro. Y algo pasa cuando se van a primaria y secundaria que en lugar de acercarse más a la lectura, acaban odiándola. Acuérdate, no es lo que a ti te guste como maestro lo que vas a imponer de lectura, es lo que al niño o al joven le interese, ¿sí? Por ejemplo, yo veo papás que están, no, mire maestra, no quiere leer, ¿qué libro le compró? La Divina Comedia. Ok, híjole, ¿usted ya lo leyó? No, pero dicen que es un buen libro. ¿Qué le gusta al muchacho? Los videojuegos. Pues vaya y compre una revista que hable de videojuegos. Pero no estoy fomentando, estás fomentando la lectura, ¿sí? Estás fomentando el que el niño lea, que es lo que queremos. Y ya después de que lea lo que le gusta, pasará a tener habilidad para leer lo que no le gusta, ¿sí? La lectura es una habilidad. Si tú no lo practicas, vean cómo nosotros como adultos, si tú dejas de leer un tiempo, lees la primera vez y no lo entiendes y vuelves a leer y no lo entiendes, pero cuando ya vuelves a practicar el leer, el entendimiento es instantáneo y es padrísimo. Nada más que pues es eso, la habilidad de leer. Entonces, pues aunque antes se acuerdan que incluso yo me recuerdo que de niña decían, no, México lee el libro vaquero. Y todos así como que, ay, qué mal, ¿verdad? La revistilla esa. Pues ahora ni el libro vaquero, ya está más triste, ya ni se vende el libro vaquero porque ya ni siquiera queremos leer las novelitas, ya no queremos leer nada. Al cabo que pone el video, tiene letras, ay, no, vean en los cines, ¿sí? Vean en los cines, ¿está doblada o con subtítulos? Métete a la que está doblada porque qué flojera estar leyendo. Entonces, bueno, ese es el siguiente anuncio, que volvamos y que en la medida de lo posible enamoremos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a la lectura de la que ustedes gusten, ¿sí? No necesariamente una lectura académica, no necesariamente una lectura pesada, una lectura literaria.
si quieren, de entretenimiento, de la que sea, pero volver a la lectura. Otra, ¿verdad?, cuestión que pues no podemos negar y que también está causando el fracaso escolar, la educación es cara. Incluso si nosotros acudimos a instituciones, ¿verdad?, que son públicas, llámese un kinder público, una escuelita pública, sabemos que mantener a un hijo o a una hija estudiando es caro, conlleva uniformes, conlleva útiles escolares, conlleva cuotas, y lo entendemos y no lo criticamos, ¿eh? Por ejemplo, yo muchas veces cuando escucho ese revoloteo de los papás diciendo que no quieren pagar las cuotas escolares, digo, ¿y con qué creen ustedes que se va a mantener la escuela? A la escuela le cobran luz y agua, ¿sabían ustedes eso? Sí, aunque sean públicas, más en los colegios. ¿Con qué creen que van a pagar las sillas donde se sientan sus hijos? ¿Con qué creen que le van a pagar al conserje para que te limpie la escuela? Entonces, es importante que valoremos, porque muchas veces, papi, y ustedes no me dejarán mentir, y perdónenme que se los diga, pero preferimos pagar por una orden de tacos que por una libreta. O preferimos pagar unas uñas bien padres, de esas nuevas, tricolores, con piedritas, que por un libro. Se nos hace como que la educación debe ser gratuita, y la educación es una inversión, igual que todo lo que vale en esta vida. Entonces, es cuestión de valorarlo y de cambiar un poquito el chip. Muy bien. Vamos a ver también que vamos a lo que es la institución escolar, y también otros factores de fracaso escolar es, bueno, ¿qué hacer con esos niños que repiten año? Muchos papás dicen que su hijo dejó de ir a la escuela el día que la maestra le dijo que iba a repetir año, o que ellos ya abandonaron la prepa el día que dejaron una para terceras o para cuartas, quintas, ya ni me acuerdo cuál es cuando ya te sacan de la escuela. Y aquí lo importante es la perseverancia. Muchas veces yo, como profesionista de la educación y de la terapéutica infantil, yo sí recomiendo que el niño o la niña repruebe año. Yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en los niños con dificultades en el aprendizaje, con discapacidades o con problemas emocionales fuertes, realmente a veces queremos que embone un círculo en un cuadrado o un cuadrado en un círculo, y no se puede. En ese momento, la situación del niño, su psique, su situación emocional, su aprendizaje no da, ¿sí? Entonces, yo tengo, por decirlo algo para que los papis de ahorita lo entiendan, como si el disco duro de la computadora, ¿verdad?, que se debe encargar una parte del aprendizaje, una parte de las emociones, una parte de la relación con los demás, todo estuviera ocupado por el problema de aprendizaje, o todo estuviera ocupado por el problema emocional. Entonces, ¿cómo quiero yo que el niño aprenda si no hay capacidad en su disco duro para eso en ese momento? Entonces, pues se llega junio, julio, el niño no adquirió los aprendizajes esperados. No es ningún pecado, no es ningún error, no va a pasar nada grave. Si el niño lo vemos demasiado atrasado en comparación con los iguales, y a lo mejor no logra pasar año. A los papás les trauma muchísimo más que a los niños, y lo entiendo como mamá, ¿verdad? Es cuestión económica. Vuelvo a pagar toda la colegiatura de un año, vuelvo a comprarle uniformes y los libros que usó. Sí, sí lo entiendo. Muchos papás, aunque me dicen que la cuestión económica no es la que les mueve, me dicen que es más que nada el cómo se va a sentir el niño. Es que a mí, yo no lo dejo, porque imagínense todos haciéndole bullying porque se quedó, y todos pasan y él no. O si no dicen, no, muchos tienen la fantasía que dice, ¿cómo se va a quedar otra vez? ¿Y va a volver a ver lo mismo? ¿Se va a aburrir? Papis, número 1, si lo va a volver a ver es porque no lo adquirió, ¿sí? Si ya nosotros hablamos de que el niño repita ciclo escolar, es porque creemos necesario que no con unas clases fueron suficientes, no con un apoyo, no con unas terapias, es decir, no se adquirieron los aprendizajes. Y aunque no lo crean, sí, y esto es bien importante, y quiero que esto sea como que platícaselo a tu comadre, a tu sobrino, a tu tía, a tu vecina, es más traumante para un niño que te pasen de ciclo escolar y que estés en un salón donde todos están en la jugada, educativamente hablando, es decir, que la maestra esté, y 2 por 4, y 5 por 3, y todos bien prendidos acá con las tablas, la criatura no se sabe ni del 1 al 100.
Pues, ¿cómo le estás pidiendo tablas de multiplicar? ¿Cómo le estás pidiendo que a lo mejor te ayude o te respalde, ¿verdad? Con conocimientos de ese tipo si no tiene las bases. Y en el aprendizaje somos escalones. O sea, hagan de cuenta. Yo no puedo poner a un niño a multiplicar si primero no adquirió la suma. Yo no puedo a un niño a ponerlo a sumar si primero no adquirió la secuencia numérica. Entonces, todo es como una construcción. Se empieza de abajo hacia arriba. Y aquí es bien importante que nosotros sepamos que a un niño le hace mucho más daño estar enfrentando todos los días a la realidad de no sé, y todo me dice no sé, porque muchas veces le atribuimos, es que el maestro es bien malo, y no, el maestro a lo mejor nunca le va a decir, tú no sabes, pero el niño se da cuenta que todos se paran y él tiene la hoja en blanco, se da cuenta cómo todos están desesperados por participar porque le entienden al 100 y él no entiende nada. Está preocupado porque le están poniendo un montón de información, la cual solo copia mecánicamente porque eso no me transmite ningún mensaje, ya que no vengo preparado del ciclo escolar anterior. Entonces, de ahí es la importancia del repetir año, de la repetición, que a muchos nos pavoriza, pero vean casos donde sí va a ser necesario. ¿Cómo saber cuándo es necesario y cuándo no? Bueno, depende mucho de los aprendizajes, qué tanto rezago traiga el niño, ¿verdad? Porque hay veces que también podemos decir, bueno, que pase y en este verano lo enseñamos a leer y escribir lo básico y ya entra leyendo y escribiendo, pero ya no entra en blanco. Pero si de veras tu niño no trae los aprendizajes que se esperaban para ese ciclo escolar, haz una pausa, ¿sí? Y como yo siempre le digo a los papás, y ese año no es un año perdido, es un año ganado, ¿sí? En los niños, el bullying, ¿cuánto te gusta? Uno que otro que se acuerde que ese niño estaba con él el año pasado y que de repente le llame la atención, 2, 3 días, máximo una semana les doy para que a lo mejor entre ellos comenten, él estaba conmigo el año pasado y el niño se va a adaptar a sus nuevos compañeros. El miedo está en los papás, no en el niño. Entonces, bueno, cápsula cultural para que al mejor de tener la carrera escolar, hacer una repetición de año en lugar de ir avanzando y avanzando y avanzando y que a la larga el niño mejor deserte porque llegó un momento en que lo que me pide la escuela me supera en habilidades y aprendizajes y no puedo más. ¿De acuerdo? Muy bien. El ausentismo, papás. El ausentismo también es una causa de fracaso escolar. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, el niño que no va a la escuela no aprende lo mismo que el niño que asiste diariamente. Se da mucho en preescolar. En preescolar, como que hace frío y, ay, no vamos porque hace frío. Amaneció lloviendo, hoy no vamos porque está lloviendo. Amaneció con aire, hoy no vamos, está haciendo mucho aire. Dices, ¿y cuándo va a ir? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero ahí lo importante es que la constancia crea en el niño hábitos, crea en el niño habilidades y crea en el niño conocimiento, aun y cuando estuviera muy, muy perdido en la cuestión de atención, el niño que asiste periódicamente a la escuela es un niño que ya tiene puntos a su favor. En cambio, un niño que se ausenta mucho de la escuela, el otro día leí un artículo que decía que ese niño que al mes me falta el 30-40% de asistencia, estamos hablando de un niño que a lo mejor de 100 días que tiene el ciclo, el medio ciclo escolar o 200, por ahí tuvo una inasistencia cuando ya las cuentas todas 30. Ese niño va con un rezago, ese niño no aprendió lo suficiente. Ahora hay papás que, bueno, cuestiones médicas y lo que dicen, pásame los libros, dime qué vieron ese día y yo lo pongo al corriente. Ok, pero hay papás que ni siquiera te preguntan, ¿verdad? Y aquí es importante que sepamos que el niño que no asiste, no aprende. Así de sencillo. Y también, pues, la cuestión, sobre todo en las clases socioeconómicas bajas, la cuestión de el niño que tiene que elaborar para ayudar a sus papás a sacar el dinero, ¿verdad? La cuestión de la explotación, si lo quieren llamar así, el trabajo infantil, acuérdense, denle a sus hijos el privilegio de asistir a una escuela, aun y cuando, ¿verdad?, tengamos muchas limitantes de tipo económico. Ellos se los van a agradecer. No se vale. No se vale, es un derecho humano, ¿verdad? Es un derecho de los niños el asistir o el tener lo que es
su carrera académica completa, ¿verdad? Muy bien, y por último, y aunque a lo mejor no es la realidad de los que estamos aquí próximos, pero sí en nuestra realidad, incluso aquí en Nuevo León, en algunos ejidos, en algunos municipios, la cuestión de la nutrición y hambre. El niño que llega con hambre a la escuela no aprende. El niño que está desnutrido, que no come lo suficiente, y ahora, más grave, que no come bien, es decir, sí tiene para comer bien, pero no quiere comer bien, ¿verdad? Puras papitas y pizza, puros nuggets, puras uvas. Entonces, ese niño también tiene por ahí un déficit que le puede orillar a que no esté aprendiendo correctamente. Y aquí yo los entiendo perfectamente. Yo también tengo una hija bien quisquillosa para comer. Es una de las modas de esta temporada también, ¿verdad? Los niños selectivos, que antes, sí acuérdate o no, tu mamá te servía el plato de frijoles y no te preguntaban, ¿quieres comer frijoles? O ¿qué quieres comer? Pero acuérdense que dijimos que llegó un poquito más de solvencia económica a nuestras vidas y ahora nos damos ese lujito, ¿verdad? ¿Qué quieres? Ay, no, eso no me gusta. Y me acuerdo mucho que decía un pediatra de mi hija, ¿verdad? Cuando estaba más chiquita, déjela sin comer 2, 3 días y se va a comer lo que usted le ponga. Nada más que pues como papás, y lo acepto, ¿verdad? Tenemos corazón de pollo y ya se nos hace que con una comida que se le pase, se va a desmayar, le va a dar anemia y se me va a morir. Sin embargo, esto no es así. Y tenemos que estar checando que en las cuestiones de crecimiento el niño vaya creciendo de acuerdo a lo que se espera según las tablas del desarrollo médicas, que en su peso también esté, que esté creciendo, que esté teniendo una sanidad en su cabello, que sus dientes, ¿verdad?, tengan así como que la formación adecuada. Si tú, por ejemplo, ves en tu hijo signos de que a lo mejor los dientes están demasiado picados o cariados, aun y cuando se hace lo regular. O ves, por ejemplo, que a comparación de todos los niños de su salón, él está bien chiquito y no crece, o bien está demasiado flaquito, podemos estar hablando de una desnutrición, aun y cuando tu posición social sea económicamente media o alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están llegando todos los nutrientes necesarios al niño. Ese será otro tema, la cuestión de la alimentación en los niños, pero bueno, cápsula cultural ahorita para este tema. También la cuestión, pues, por último, fracaso escolar en los niveles donde se da mucho el desempleo y la pobreza. Lo primero que ataca es deja la escuela, ¿verdad? El papá que de repente, o la mamá que se queda sin dinero cuando somos el sustento básico de la casa, lo primero que se ataca es que deje la escuela. O bien, si estamos en un nivel particular, que se vaya a un nivel público. Y esos cambios de niveles y esos cambios de sistema que creemos que no son importantes, sí lo son. Y pegan directamente en el desempeño del niño. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que tengamos mucho, mucho cuidado y en priorizar, ¿verdad? En priorizar, bueno, acabo de perder el trabajo. ¿Qué es mejor? Cambiarme de mi auto último modelo a tener uno más económico, a uno más pequeño, o saco al niño del colegio. Y yo no sé por qué los papis de hoy tenemos esas malas elecciones. Sácalo del colegio, sácalo de la escuela, pero déjame mi camioneta, ¿verdad? Aunque sea bien gastona, pero la necesito, es que me da estatus, es que me da imagen. Pero papi, estamos hablando de tu hijo. Entonces, prioridades, ¿verdad? Muy bien. Y por último, ¿verdad?, hablar de la escuela. Ahora nos dice este nuevo sexenio, la escuela mexicana. Que la escuela mexicana realmente sea una garantía de un verdadero triunfo en el niño y no de un fracaso, ¿verdad? Porque muchas veces, así como anunciamos que el niño está garantizando sus aprendizajes, muchas veces es la escuela la que señala que ese niño no está aprendiendo, la que señala que ese niño no la está haciendo. Le voy a poner un ejemplo y no me digan que no, y todos lo estamos viviendo, sobre todo los que tienen de preescolares a primaria y los que están en escuela pública. ¿Qué pasa con la lectoescritura? ¿Han batallado? Sí, ¿verdad? Es decir, el maestro le dan un grupo en primer año. De ese grupo, la mitad viene de kindercito particular y vienen, ya se saben todo, ya saben leer, escribir, ya saben todo. Y los que vienen de jardín de niños, perdón, ahorita que dije público particular, bueno, los que vienen de particular vienen casi todos leyendo, escribiendo, y los que vienen de público, pues vienen
A lo mejor agarran bien el lápiz, saben colorear. Entonces, ya desde ahí el maestro se va a partir en dos. ¿Qué hago? No hay uniformidad. Es lo que nos está pasando con los programas educativos. Son muy, no te marcan de aquí a aquí. El niño va a marcar la pauta. No, los niños no nos pueden marcar la pauta. La pauta la tiene que marcar el sistema educativo, porque de lo contrario estamos en aventarnos la bolita. El de preescolar dice, es que yo en mi programa no dice que tiene que leer y escribir. Y el de primero dice, pero ¿cómo le hago si aquí el secretario de Educación me manda un libro donde el primer ejercicio que viene es escribe tu nombre, escribe el de tus papás, palabras cortas, palabras largas, escribe palabras que escriban que empiecen con la primera letra de tu nombre? Entonces, pues sí nos vemos en esa dificultad. Yo sugeriría, ¿verdad?, tener programas concretos, con objetivos concretos, de decir, de aquí a aquí es lo que a mí me toca, de aquí a aquí es lo que le toca a mi compañero de otro ciclo escolar, etc. Muy bien, pues una vez más invitarlos, ¿verdad?, a que se comuniquen con nosotros. Estamos en líneas abiertas. Queremos saber de ustedes qué opinan, están de acuerdo con nosotros, están enojados con nosotros, respaldan nuestra opinión. Queremos escucharlos. Este programa es de ustedes y para ustedes. Y pues una vez más invitarlos a que sean parte de la Universidad Pedro de Gante con las múltiples carreras, ¿verdad?, que ofrecen, y sobre todo, pues haciendo énfasis, ¿verdad?, o haciendo el anuncio para las de humanidades, como son psicología, psicopedagogía o formación infantil. Ven y únete a nuestra familia de la Universidad Pedro de Gante, sistema por tetras, varios turnos, maestros capacitados, instalaciones completas. Ven y forma parte de nosotros, y también, pues que se comunica al Centro Infantil de Aprendizaje y Psicología, al 8334-4724, donde con gusto los atendemos, los orientamos y sobre todo los podemos apoyar en problemas de lenguaje, conducta, problemas emocionales con niños desde los 2 hasta los 11 años. Esperamos su llamada. Muy bien, y pues aquí seguimos, ¿verdad?, con el tema de fracaso escolar. Muy bien. Como siempre digo, no nada más hay que saber el problema. ¿Qué podemos hacer para evitar el problema? Ok, ya me hiciste consciente, ya sé que el fracaso escolar nos está dando una fuerte patada, hablando educacionalmente, económicamente y nacionalmente hablando. Somos un país pobre en la cuestión de educación, lo sabemos. Cada año, ¿verdad?, nos lo recuerda el gobierno y los medios de comunicación, y fueron los últimos en el examen ISA, y fueron los últimos en el examen de habilidades, y último lugar. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, urge la capacitación y actualización docente. Normales, escuelas que trabajan con los profesionistas que van a trabajar con niños en un futuro, hay que desempolvar por ahí planes y programas y actualizarlos, y sobre todo hacerlos, ¿cómo les diré?, prácticos. ¿Qué necesita el maestro saber? Necesita mucho, mucho más que antes. Yo me acuerdo, ¿verdad?, y muchas veces de niña oía que, por ejemplo, a veces y antes, para ser maestro, pues nada más necesitabas leer y escribir. En cambio ahora, si tú te vas a la normal y ves los programas, y psicología del desarrollo, y neuroanatomía, y sigue creciendo la gama, porque el ser humano cada día se hace más complejo. Sin embargo, ya cuando el docente está frente al grupo, sí requiere, y es bien importante, que tenga tras de él un respaldo para él, ¿sí? O sea, es decir, yo sé, ustedes me pueden decir, pues para eso están los USAER, ¿verdad?, en las escuelas públicas, para eso está la psicopedagoga o la psicóloga en las escuelas privadas, pero se necesita más. ¿Con quién se va a ir a desahogar el maestro? ¿Sí? Entonces también vamos a necesitar actitud del docente, ¿verdad? Un poquito de metodología didáctica más nueva. Y no estoy hablando de redes sociales, ¿eh? No estoy hablando de solamente uso del iPad, eso me garantiza un buen aprendizaje, sino que sigamos viendo, ¿verdad?, cómo podemos ayudar a nuestros niños, y sobre todo, y bien importante, la cuestión de la disciplina. Muy bien. Recuerden, como familia, somos los primeros y los últimos en que nos interese tanto el desempeño
como el que nuestro hijo triunfe y sea feliz. A nadie más que a la familia, le va a importar sacar a ese niño adelante. Pues, ¿qué les puedo decir? Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Me gustó mucho compartir esta información. Espero que les haya servido para algo. Espero que nos compartan, inviten amigos, familiares, maestros, padres de familia, a que nos hagamos uno y cada vez crezcamos para podernos informar y poder compartir. Saludos y besos a todos los que tuvieron la amabilidad de conectarse y de darnos un espacio el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Este es su programa Psicología para Todos. Vive y deja vivir, sé feliz y haz feliz a otro. Buenas tardes, bonito día y que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye.